Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la reunión. Bueno, la clase en este caso. Vamos a hablar de la célula vegetal. Como yo les mencionaba, esta clase la estoy grabando de manera asincrónica porque era muy difícil que nos alcanzara el tiempo eh, para la clase del viernes para cubrir este tópico y el que sigue, que son los tejidos vegetales. Entonces, lo que era más razonable era pues lo que estamos haciendo ahora es grabarla asincrónicamente. Muy bien, entonces vamos a hablar de la estructura de la célula vegetal y hay tres componentes, aunque aquí les estoy mencionando un poco más, estructurales que diferencian a las células vegetales de las células animales. El primer componente, y es posiblemente uno de los más evidentes, es la presencia de pared celular en las células vegetales. Esa pared puede ser primaria o secundaria. Ya vamos a ver la diferencia entre los dos tipos. También el protoplasma, o sea, el contenido de la célula, a excepción de la pared celular, va a ser diferente. Primero que todo, vamos a tener una vacuola de gran tamaño que tiene un rol muy importante en lo que es el mantenimiento de la homeostasis celular, mantener lo que es el balance en el intercambio de sustancias entre la célula y el medio. Luego vamos a tener a los plastidios. Esas son las tres diferencias principales. Los plastidios incluyen principalmente a los cloroplastos, pero pueden también pues incluir a los cromoplastos o los amiloplastos, a los leucoplastos. La presencia de pared, vacuola y plastidios son las tres características principales que separan a la célula vegetal de las células animales. Aparte de esto, también en las células vegetales podemos hablar de un sistema de endomembranas caracterizado por la presencia del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, incluso la membrana nuclear, la membrana vacuolar, también se llama tonoplasto, los microcuerpos y esferosomas, entre otros componentes. Entonces, cuando hablamos de la célula vegetal, pues aquí tenemos un diagrama que muestra una célula vegetal típica, donde tenemos a los cloroplastos. Vean que la vacuola ocupa un volumen importante de del volumen total celular. Y luego tenemos a la pared celular que tiene un rol importante en mantener la estructura de la célula, en intercambiar sustancias y también en proveer soporte mecánico. Entonces el protoplasto está compuesto por el citoplasma y el núcleo. Al final de la, perdón, de la presentación vamos a hablar o vamos a examinar un esquema donde podemos pues clasificar a los componentes de la célula. Muy bien. Aquí tenemos una fotografía al microscopio electrónico de una célula vegetal típica, en este caso en el Pejivalle, donde podemos observar las vacuolas, el núcleo, los cloroplastos y las mitocondrias, entre otros componentes. También podemos ver la pared celular. Vean que la pared celular primaria, esta es una célula viva, es muy delgada. Y luego el interior del contenido celular está también caracterizado por filamentos, como los que tenemos aquí. Esto es retículo endoplasmático. Y los puntos que flotan alrededor son los ribosomas. Perdón. Bueno, la célula vegetal también está formada o tiene un citoesqueleto donde tenemos proteínas tubulares que forman los microtúbulos, los microfilamentos y que dan estructura a la célula y que además intervienen en procesos como es la formación de nueva pared celular y procesos de división celular. Los ribosomas, que son los sitios de síntesis de proteínas, las mitocondrias, que son los sitios en donde tiene lugar el ciclo de Krebs y la producción de ATP. Los plastidios, que como pueden ver son muy diversos. Estamos hablando de leucoplastos, cromoplastos, cloroplastos, amiloplastos, proteinoplastos, elaioplastos, etc.
También la célula va a producir lo que se llaman sustancias ergásticas o sustancias de desecho. Estas sustancias generalmente van a estar constituidas por cristales, usualmente de carbonato de calcio, a veces de sílice, o compuestos como taninos, incluso almidón, cuerpos proteínicos, entre otros. Y estas sustancias, por ejemplo, los cristales los vamos a tener eh, incluidos o almacenados en las vacuolas. El citosol es el fluido que contiene a la mayoría de estas estructuras. Vamos a comenzar hablando de lo que es la pared celular, una de las estructuras características de las células de las plantas. Como les mencionaba, esas tres estructuras, la vacuola de gran tamaño, los plastidios y la pared celular, son las características principales que separan a las células vegetales de las animales. La pared celular tiene diferentes funciones. Provee soporte mecánico, va a limitar el tamaño del protoplasto, también previene que la célula se rompa, tiene que ver nuevamente con la función del soporte mecánico, va a afectar en la forma y el tamaño de la célula y por tanto propiedades mecánicas, propiedades por ejemplo de rigidez, de resistencia. La pared celular también tiene funciones en el intercambio de sustancias, principalmente la pared primaria. Y hay que ver que la pared primaria está formada principalmente por celulosa. Ustedes saben que la celulosa es una sustancia hidrofílica que puede absorber agua fácilmente. De hecho, mucho del papel absorbente, el papel toalla que usamos en las casas, se basa en el uso de la celulosa y de esa propiedad de absorber agua. Entonces, en las células vegetales tienen lugar dos tipos de transporte. El transporte apoplástico, que es el transporte a través de la pared celular primaria. Ya vamos a ver por qué estamos haciendo esta diferenciación. El transporte apoplástico es un transporte pasivo, que simplemente usa las propiedades hidrofílicas de la pared como mecanismo de transporte. Entonces, si tenemos una red de células que están contiguas e interconectadas, el agua se va a transportar de una manera muy rápida a través de las paredes. O sea que puede moverse a través de ese tejido de una manera pues bastante rápida, sin entrar a la célula, pero moviéndose a través de la pared. Ese es el transporte apoplástico. A diferencia del transporte sin plástico es SIMP, sin plástico, que en este caso el agua y los nutrientes disueltos tienen que atravesar la membrana plasmática, o sea, tienen que entrar a la célula y se mueven de célula a célula a través del sistema de endomembranas mediante plasmodesmos. Ya lo vamos a ver más adelante. También la pared previene la incidencia de infecciones. Es la primera barrera y línea de defensa contra la invasión de patógenos. También puede tener sustancias con acción antibiótica como las fitoalexinas o bien mediante la producción de otros compuestos de la pared como la calosa, que previene. La calosa es un polisacárido que lo encontramos en partes específicas de la planta que son muy activas en transporte, que evitan que, primero que todo, que la sustancia a ser transportada se pierda o se salga de la célula y llegue a otras partes del tejido donde no es necesario. Y también evita la propagación de patógenos. Entonces, la calosa tiene varias funciones, como vamos a ver más adelante, o bien la lignina. La lignina, que es otro polisacárido que a diferencia de la celulosa es hidrofóbico. La lignina, una vez que se deposita en la pared en grandes cantidades, vuelve esa pared impermeable. Es otra manera en que una infección se puede aislar.
y evitar que los patógenos se muevan a otras partes de la planta. Bueno, la pared celular, debido a esa diversidad de funciones, se le considera como una organela adicional a las demás organelas celulares. Para dividirse una célula tiene que dividir no solamente sus organelas, sino también replicar su pared celular. Y esto tiene lugar a nivel del fragmoplasto. Y el fragmoplasto es el ecuador celular donde se va a depositar la nueva pared en una célula en división. En una pared primaria, primero que todo, vamos a ver que es muy delgada y también que es depositada por la membrana plasmática o plasmalema, junto con la acción de otras organelas y estructuras celulares como los microtúbulos, el citoesqueleto en general, que comienzan a depositar nuevas microfibrillas de celulosa. Podemos ver que la pared primaria es muy delgada, de hecho es transparente. Cuando pues ustedes hagan el Padlet, vamos a ver ejemplos de células de pared primaria, células con pared primaria, y van a observar que dan la impresión de, se parecen como a bolsas plásticas flotando. Perdonando la analogía, hay que evitar la contaminación de los mares, pero esa es la impresión que dan. Si son células que debido al corte que se hace, a veces muchas de esas células se rompen, entonces da la impresión de tener como un plástico flotando en un fluido, y ese plástico es la pared primaria, que es muy delgada, es translúcida, es transparente. Y aquí tenemos paredes primarias entre células adyacentes, ¿verdad? Aquí tenemos esta estructura un poquito más oscura, es la membrana plasmática, esta es una mitocondria. Y lo que tenemos aquí es pared primaria de célula 1, 2 y 3. Bueno, ¿cómo está estructurada la pared primaria? Como ya mencionamos, el principal componente es el polisacárido celulosa. Las unidades de celulosa están unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Y esta es la razón por la cual la celulosa es tan hidrofílica. Los puentes de hidrógeno pueden formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua y eso hace que la celulosa sea tan eficiente en absorber el agua. Además, la celulosa está organizada en una estructura cristalina llamada microfibrilla. Entonces, pueden ser miles de unidades de celulosa unidas entre sí por puentes de hidrógeno, formando una estructura cristalina que llamamos microfibrilla. Las microfibrillas se unen entre sí y forman una macrofibrilla, que algunas veces puede ser visible a simple vista, otras se necesita una lupa. Estamos hablando de células de gran tamaño, con paredes celulares pues gruesas. Y podemos observar que esas microfibrillas se organizan en macrofibrillas y son las que al final forman la pared. La pared no es una estructura totalmente homogénea. Tiene espacios entre esas macrofibrillas donde están inmersas algunas proteínas. Tiene discontinuidades, como ya vamos a ver. Y cuando es pared primaria, el principal componente es la celulosa. Y hay que recordar que la pared primaria la secreta la membrana plasmática junto con el citoesqueleto. Aquí podemos ver lo que sería ya una pared secundaria. Las paredes secundarias son más gruesas que la pared primaria y tienen esta estructura o apariencia cristalina porque al final lo que forman es un cristal y el principal componente de la pared secundaria, perdón, es la lignina. Vean que el interior de la célula, lo que llamamos el lumen, es muy estrecho. Esta es una célula típica, bueno, es una fibra, y las fibras están muertas a la madurez, porque una vez que se deposita la pared secundaria, que es rica en lignina, que es hidrofóbica, se detiene el transporte. Entonces ya la célula no puede intercambiar sustancias entre sí y el medio, entre el interior de la célula y el medio externo. Pero hay que recordar nuevamente, la pared primaria, las paredes celulares no son únicamente celulosas y lignina. También tienen hemicelulosas, tienen sustancias pépticas. Las sustancias pépticas también forman lo que se llama la lámina media,
que es esta capa que tenemos entre célula y célula. Entre las paredes de células adyacentes tenemos lámina media, que también es muy hidrofílica. Las pectinas son utilizadas industrialmente en jabones, en cremas, en humectantes, porque hacen precisamente eso, humectan la piel. Y muchas de los remedios caseros, por ejemplo, cuando alguien sufre una quemadura, le ponen un poquito de aloe vera, cortan una hojita de aloe que secreta una enorme cantidad de sustancias pépticas y esto viene a rehidratar los tejidos dañados en la herida. Entonces se refresca en realidad y facilita lo que es la cicatrización de esos tejidos. Entonces en la planta esas sustancias pépticas pues funcionan como una sustancia cementante entre célula y célula formando lo que se llama la lámina media. También es un componente de paredes primarias que son altamente hidrofílicas. Bueno, como les mencioné, esas pectinas son polisacáridos, no celulósicos y que son altamente responsables de esa permeabilidad, de que además de la celulosa per se es hidrofílica y también le da una consistencia pues muy suave a la pared. Hay que ver que las paredes primarias son delgadas, son transparentes, en muchos casos al microscopio óptico. Aquí tenemos una sección de pared. Estos pues discontinuidades que tenemos aquí son plasmodesmos. Ya vamos a ver cómo se forman. Los plasmodesmos son puentes que facilitan el intercambio de sustancias de forma directa entre célula y célula sin necesidad de que esas sustancias atraviesen la pared o que pasen a través de la pared. Es como un conducto o canal. Esos conductos están recubiertos por retículo endoplasmático. Por membrana plasmática y retículo endoplasmático forman un desmotúbulo. Y esto es un tipo de plasmodesmo. Este tipo de plasmodesmos son comunes, como lo menciona acá, en los miembros de los tubos cribosos, que es la principal célula de transporte de azúcar en angiospermas. Entonces, son activos en esas áreas de transporte. También alrededor de estos plasmodesmos se deposita calosa, evitar que la sustancia elaborada, en este caso sacarosa, sea perdida al tejido y no siga, digamos, la dirección de transporte que se necesita a través de los miembros de los tubos cribosos. Bueno, nuevamente, la pared primaria es mucho más delgada, es la que primero se deposita por la membrana plasmática y luego que esa pared se ha depositado, se deposita una pared secundaria. Entonces, ¿qué estructura secreta la pared? La membrana plasmática. Pues la membrana plasmática se va a mantener en el interior de la célula, ¿verdad? Deposita primero la pared primaria y luego deposita la pared secundaria. Eso quiere decir que la pared primaria va a estar externa a la pared secundaria. La pared secundaria es más gruesa y además de celulosas, semicelulosas, va a tener como componente lignina, hasta 30% de lignina en algunas especies, y eso hace que esa pared se vuelva hidrofóbica, se vuelva impermeable al agua, y una vez que se deposita la pared en la mayor parte de la superficie celular, esa célula va a morir, porque ya no puede realizar intercambio de sustancias. Este proceso de muerte celular programada se llama apoptosis. Pues la pared primaria la vamos a encontrar en células que están vivas a la madurez, células que son metabólicamente muy activas, células que son activas también en transporte o en almacenamiento de sustancias. Entonces la pared primaria es delgada, es flexible, es hidrofílica, es activa en transporte, es en donde se da el transporte apoplástico. En las células con paredes secundarias ya no hay transporte de ningún tipo. Bueno, ya habíamos mencionado que las pectinas son hidrofílicas y favorecen esa extensión de la pared. Es interesante ver cómo una célula crece, porque el crecimiento se da mediante la expansión de la pared primaria.
y ese crecimiento requiere que se rompan los enlaces hidrógeno. Y para que se rompan los enlaces hidrógeno entre macrofibrillas y microfibrillas, es necesario que baje el pH. Por eso el crecimiento de este tipo se llama crecimiento ácido. Aquí tenemos un elemento de los vasos muy joven. Esta estructura que semeja un resorte, eso es pared secundaria. La pared primaria está recubriendo esta estructura, pero es transparente. Da la impresión de ser como un plástico. Hemos puesto este resorte dentro de un plástico muy ajustado. Esa pared transparente es la pared primaria y lo que vemos como el resorte es la pared secundaria. Lo que les mencionaba del crecimiento ácido, es necesario bajar el pH para que se rompan los enlaces hidrógeno. Cuando esos enlaces hidrógeno se han roto, la pared se vuelve muy flexible. Entonces la membrana plasmática puede secretar más microfibrillas de celulosa entre los espacios que se han abierto y eso facilita que la pared se vaya expandiendo. Esa deposición de pared no es homogénea, como ya hemos mencionado, la pared celular no es como una pared de concreto, sino que va a tener discontinuidades, ya sea va a ser atravesada por plasmodesmos o va a tener agujeros entre una célula y otra que se llaman campos de punteaduras primarias. Aquí tenemos una célula en división. Vean que en el ecuador celular se comienzan a depositar las microfibrillas y se comienzan a orientar por parte de los microtúbulos para formar la nueva pared. La nueva pared se forma en el ecuador de las células. Entonces al final tenemos una célula que va a producir, una célula madre produce 2 células hijas. Y dividiendo esas células tenemos la nueva pared, ¿verdad? Entre célula y célula vamos a tener otra pared primaria y lámina media entre las 2 células. La pared secundaria, como ya hemos mencionado, se deposita después que la pared primaria y está interna a esa pared. La pared primaria queda más hacia el exterior de las células. Es lógico, se depositó primero y luego la membrana plasmática va a depositar a la pared secundaria y lo hace de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué tenemos? Membrana plasmática, pared secundaria, pared primaria, desde adentro hacia afuera, hacia afuera. Y como ya hemos mencionado, vean que el componente crítico en esta pared más gruesa es la lignina. La lignina no solamente es hidrofóbica, sino también es una sustancia muy rígida que le da las propiedades, pues, físicas que conocemos en la madera, ¿verdad? Mucha de lo que nosotros llamamos madera en realidad es xilema, y el xilema está compuesto por células muertas a la madurez que tienen paredes secundarias. Aquí tenemos la estructura de la pared secundaria, es más compleja que la pared primaria y está compuesta por 3 capas, S1, S2 y S3, que difieren en grosor y en la orientación de las microfibrillas de celulosa y en la concentración de lignina. Es importante ver que esta pared secundaria le confiere resistencia mecánica a la célula y es una manera de prevenir el ataque de patógenos. Una manera de cicatrizar heridas, por ejemplo en las plantas, es producir lo que se llama esclerotización, que es la producción de esclerénquima. Y el esclerénquima se caracteriza por producir células o tener células que tienen paredes secundarias y que están muertas a la madurez. Pues si hacemos un corte en un árbol, por ejemplo en un tronco, y esa parte del tronco está fresca, o sea que es funcional en el transporte de agua y nutrientes, eventualmente se va a producir una epidermis con células de paredes gruesas y eventualmente vamos a tener la producción de fibras que van a ayudar en el proceso de cicatrización y esas fibras van a tener paredes secundarias. Entonces van a ser células muertas a la madurez que van a formar una barrera que va a proteger a la célula, a la planta, del medio externo. Bueno, ya habíamos dicho, son 3 capas, S1, S2 y S3, que difieren en la orientación de las microfibrillas y también en la concentración de lignina. Y eso hace que sea una pared muy gruesa.
Aquí tenemos ejemplos de paredes secundarias. En realidad estas son traqueidas, no son fibras. Y podemos ver punteaduras rebordeadas, que ya vamos a ver de qué se trata. Son discontinuidades en la pared. Y las traqueidas son el principal tipo celular que transporta agua en las gimnospermas. Ya habíamos hablado un poquito de lo que era el proceso de apoptosis, que es la muerte celular programada. Y para esto, y el caso de las traqueidas es un buen ejemplo de apoptosis, porque las traqueidas necesitan transportar agua. Bueno, son las células que transportan agua en el xilema de gimnospermas. Para que ese transporte de agua sea eficiente, las células no deben tener citoplasma, deben estar vacías. Hay un concepto que vamos a ver más adelante cuando hablemos de xilema y es el de la corriente transpiratoria. Y es esa fuerza de succión que tiene lugar de las raíces a las partes aéreas. En las partes aéreas el agua se está evaporando. Y cuando el agua se evapora, como el agua es una molécula polar que forma enlaces o puentes de hidrógeno, eso crea una succión. A medida que el agua se evapora en las hojas, en los estomas, la presión que va creando está succionando a través de todo el xilema, desde las hojas hasta las raíces, forma una especie, y perdonen la analogía, de banda elástica. Estamos estirando esa liga o banda elástica y a medida que aumenta la pérdida de agua en las partes aéreas, esa presión o fuerza de succión se va haciendo más fuerte y está extrayendo el agua de la solución del suelo que entra a la raíz, entra a lo que es el xilema y va para arriba. Es lo que llamamos la corriente transpiratoria. Y lo interesante aquí es que esa fuerza de movimiento del agua, para que sea suficientemente eficiente y llegue a las partes aéreas, las traqueidas y en su defecto los elementos de los vasos, que son las células que transportan el agua en las angiospermas, tienen que estar vacías. Pues una vez que esos elementos transportadores se acercan a la corriente transpiratoria, primero que todo van siendo, el citoplasma se va degenerando, van perdiendo funciones, van perdiendo organelas y cuando llegan a estar muy cercanas a la corriente transpiratoria, la corriente simplemente succiona el contenido celular y las células pues se vuelven funcionales, se vuelven esos conductos o tubos que transportan el agua desde el suelo hasta las partes aéreas. Entonces, ese es un ejemplo de apoptosis. Es la muerte celular programada. Y en muchas células la apoptosis tiene lugar cuando se deposita la pared secundaria, como en el caso de las traqueidas, porque esa pared secundaria ya evita el transporte de sustancias. Entonces la célula muere, ya no puede intercambiar sustancias, ya no se puede mantener y aunado a eso la acercamos a la corriente transpiratoria, pues con mucha más razón. Bueno, ya habíamos mencionado que las paredes primarias de las células que están vivas a la madurez, las células con paredes primarias, van a tener esas discontinuidades o puentes entre célula y célula. Uno de esos tipos de puentes pueden ser punteaduras, pero también son plasmodesmos. Los plasmodesmos son canales que están recubiertos por extensiones de la membrana plasmática y retículo endoplasmático. Es lo que forma un desmotúbulo. Entonces, a través de este puente se pueden transportar sustancias bastante complejas de una célula a la siguiente sin necesidad de que pasen por la pared primaria. Eso es lo que se llama el simplasto. O sea, el transporte simplástico, el transporte de sustancias de célula a célula a través de los plasmodesmos. ¿Qué es más rápido? ¿El transporte simplástico o el transporte apoplástico? Obviamente el transporte más rápido es el apoplástico porque es un transporte sin restricciones. Pasa simplemente por capilaridad, por difusión, por diferencias en concentración a través de las paredes primarias, ¿verdad? Una vez que encontramos sustancias hidrofóbicas en esa pared primaria o en esas paredes, que puede ser lignina,
puede ser cutina, puede ser suberina, pueden ser sustancias hidrofóbicas, ya ahí se detiene el transporte apoplástico y las sustancias deben entrar a la célula, si hay suficiente, digamos, diferencia de potencial osmótico, por ejemplo. El transporte sin plástico es un transporte que tiene lugar de célula a célula a través del sistema de endomembranas. Es un transporte más lento que requiere obviamente más filtros que el transporte apoplástico. Aquí tenemos plasmodesmos en paredes primarias del endosperma de Diospirus. Es un fruto de una rosácea, pues una semilla de rosácea. Y podemos observar una gran cantidad de plasmodesmos. Aquí tenemos plasmodesmos ramificados en el floema, en pino. El floema es muy activo en lo que es el transporte de sustancias elaboradas. Aquí tenemos también la estructura de un plasmodesmo. Vean que tenemos retículo endoplasmático que pasa a través de este puente y que está rodeado a su vez por la membrana plasmática, que es continua entre las dos células adyacentes. Tenemos célula de la pared celular de la célula 1, lámina media, célula de la, pared celular de la célula 2, de la célula adyacente. Aquí también podemos observar los plasmodesmos ramificados, en este caso el floema, pared primaria, el floema tiene células que están vivas a la madurez. Se acumula también una sustancia que se llama proteína P, que sirve, bueno, no se sabe muy bien para qué sirve, pero se ha indicado que sirve para evitar la pérdida de sustancias a través de los plasmodesmos. Pero la función de la proteína P no es clara. Bueno, la pared secundaria principalmente no se va a depositar de forma homogénea, sino que también puede formar campos de punteaduras. A veces son punteaduras simples, a veces son punteaduras rebordeadas. Creo que podemos verla mejor en esta lámina. Aquí tenemos, primero que todo, lámina media, ¿verdad? Pared primaria. Luego se deposita la pared secundaria y vea que esta pared secundaria forma un borde. He visto externamente, da la impresión de una estructura circular. Esta es una punteadura rebordeada porque vean que se forma un borde a ambos lados de la punteadura. Esto sucede principalmente en traqueidas. Y recuerden que el agua pasa a través de las punteaduras. Las punteaduras tienen una mecánica muy interesante. Aquí tenemos un corte transversal. Esto es la célula 1 y célula 2. Aquí tenemos lámina media dividiendo las dos células. Y vean que entre en el interior de la punteadura se forma una estructura con forma de disco que se llama toro. Como esto es pared primaria, lámina media, lo que forma lo que es la membrana de la punteadura, esta estructura es flexible. Entonces el toro se puede ir a un lado o al otro de la punteadura. Hay que ver que estas son células del xilema, de gimnospermas, son traqueidas, y que el xilema está bajo presión. Puede ser que aquí tengamos las células llenas de agua o puede ser que se formen pues burbujas de aire, que a veces sucede cuando la presión es muy alta y eso hace que la punteadura se aspire. Y el toro, vean que el toro viene a cerrar la apertura de la punteadura. Decimos que la punteadura está aspirada y eso evita que si se forma una burbuja de agua, de aire, perdón, que esa burbuja pues se disperse. Porque un elemento vascular, en este caso una traqueida que tiene una burbuja de agua, no va a ser funcional, no va a transportar agua. Es como cuando usted aspira con mucha fuerza a través de una pajilla, un líquido, un jugo, por ejemplo, y ya está acabando el jugo. Entonces, lo que va a aspirar son burbujas. Entonces, se requiere mucha presión para que la burbuja pase.
pero si esa burbuja pasa en el agua, en el xilema, lo que va a hacer es funcionar como una semilla que va a producir o que va a generar la producción de más burbujas. Y eso hace que los elementos vasculares donde se formen esas burbujas no transporten agua. Es un tipo de embolismo, así es como se llama el fenómeno, embolismo o cavitación también. Vean que también esas punteaduras pueden ser simples porque no se forma borde. O pueden ser semi-rebordeadas si se forma solamente un borde de un lado y no del otro. O rebordeadas si tenemos bordes en los dos lados de la punteadura. Muy bien, aquí tenemos traqueidas y cómo se ven esas punteaduras rebordeadas de lado. Aquí los tenemos en sección transversal, sección radial y sección tangencial, que más adelante vamos a pasar un poquito de tiempo hablando de esas secciones. Muy bien, aquí tenemos pues diferentes tipos de bordeaduras. Vean que pueden ser simples, pueden ser rebordeadas, pueden ser lenticulares, porque forman una especie de lente si tenemos bordes de un lado y no del otro, porque al final la pared, recuerden que tiene esa estructura como semitransparente, porque es una estructura cristalina. Esto se ve principalmente al microscopio cuando jugamos con el enfoque micro. A veces da la impresión de que la eh, eh, pues, punteadura está vibrando y es que se formó un borde de un lado y no del otro. Entonces es como darle vuelta un lente, ¿verdad? Y ver cómo la luz cambia de dirección. Aquí podemos ver otros campos de punteaduras primarias. En este caso es en células de parénquima. Son células con paredes primarias, pero también se puede depositar un poquito de pared secundaria. Recuerden que la deposición de pared no es totalmente homogénea. Si hay deposición de pared secundaria en toda la superficie celular, la célula va a morir. Eso no quiere decir que haya células con paredes primarias gruesas o que se deposite pared secundaria en algunas partes de la célula únicamente, o en algunas secciones de la célula. Aquí tenemos nuevamente la formación del fragmoplasto o la placa celular, donde se va a formar nueva pared, se orientan las microfibrillas en el ecuador celular y se forma la nueva pared primaria. Muy bien. Entre otras de las estructuras de la célula, aquí vamos a ir un poquito rápido, tenemos a la membrana plasmática, que regula el flujo de sustancias dentro y fuera de la célula. Es una bicapa de lípidos, tiene proteínas de membrana. Bueno, la membrana plasmática es muy importante, ya vimos el rol que tiene en lo que es la secreción de pared celular, pero también tiene un rol en el reconocimiento de sustancias y también el transporte sin plástico, ¿verdad? El transporte de sustancias de célula a célula atravesando el sistema de endomembranas, incluyendo a la membrana plasmática. Ahora, este sistema de endomembranas incluye el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, la membrana del núcleo y la membrana de la vacuola. Aquí tenemos, bueno, vamos a ir al aparato de Golgi. Creo que queda más, ustedes pueden ver el texto, creo que me quedó muy cargada, ¿no? Esta diapositiva, bueno. Aquí tenemos el aparato del retículo endoplasmático que forma una serie de membranas pues superpuestas, dentro de las cuales se encuentran ribosomas. Lo que sucede es que las sustancias van pasando a través de este sistema de membranas y van siendo modificados. Se añaden aminoácidos, proteínas a medida que van atravesando el retículo endoplasmático. Aquí tenemos un ejemplo de un retículo endoplasmático rugoso. Todas estas agregaciones de puntitos son ribosomas. La membrana vacular o tonoplasto es importante simplemente porque está muy asociada a la función de la vacuola. La vacuola, recuerden que ocupa una porción considerable del volumen celular y una de las funciones de la vacuola es almacenar agua. Agua, minerales, también almacena sustancias de desecho y en algunos casos puede almacenar cristales.
Las vacuolas, la principal función es mantener la homeostasis de la célula, o sea, mantener el equilibrio hídrico de la célula, mantener la turgencia de la célula y favorecer lo que es el intercambio de sustancias. El citoesqueleto, ya habíamos hablado un poquito de él, son estas proteínas tubulares que forman los microtúbulos y los microfilamentos que le dan una especie de matriz o sostén a la célula y a sus organelas y que intervienen en lo que es la replicación celular, la división celular, la eh, producción de pared celular. Aquí tenemos la pared celular y cómo los microtúbulos se orientan en ella, favoreciendo lo que es la adición de microfibrillas de celulosa. También interviene en lo que se llama el movimiento citoplasmático o ciclosis, que favorece, entre otras cosas, que los cloroplastos pues se orienten en la dirección donde la radiación es más favorable. Los ribosomas, hablamos un poquito de ellos al discutir al retículo endoplasmático. Estos ribosomas son sitios de síntesis de proteínas y pueden estar dispersos en el citoplasma o bien asociados al retículo endoplasmático. Si ese retículo endoplasmático tiene una gran cantidad de ribosomas, decimos que es rugoso, y si no lo tiene, decimos que es liso. También tenemos ribosomas dentro de las mitocondrias y los cloroplastos, porque estas dos, mitocondrias y cloroplastos, son organelas semiautónomas que tienen su propio material genético y que regulan la codificación de sus propias proteínas. Entonces ahí vamos a encontrar ribosomas. Aquí tenemos el retículo endoplasmático rugoso. Una de las funciones del retículo endoplasmático no solamente la secreción de sustancias, sino su modificación. Esto que vemos aquí es una mitocondria. Aquí tenemos también secciones de este retículo endoplasmático. Esta es la pared celular. Bueno, las mitocondrias, como ya habíamos mencionado, son organelas semiautónomas. Se dividen independientemente del núcleo. Codifican sus propias proteínas, tienen su propio ADN y son el sitio de síntesis de ADN o de respiración celular. Posiblemente se originaron por endosimbiosis. Tienen muchas características semejantes con procariotas. De ahí que posiblemente entraran a formar parte del citoplasma al ser engullidas, a falta de una mejor palabra, por una célula eucariota y pues se dividieron el trabajo, se beneficiaron del ambiente dentro de esa célula y a cambio pues comenzaron a producir ATP. Muy bien, vemos la estructura interna de la matriz de las mitocondrias. Las mitocondrias se heredan por vía materna. Y ese ADN mitocondrial, pues es importante para establecer relaciones filogenéticas, porque es un poco menos variable que el ADN del núcleo. Bueno, los plastidios son muy diversos en función. Podemos decir que hay dos tipos principales, que son los cloroplastos, que son los que almacenan la clorofila y es donde se realiza la fotosíntesis, y los cromoplastos, que almacenan pigmentos que le dan el color a las flores, a los frutos, y que también intervienen en fotosíntesis porque son pigmentos accesorios que vienen a absorber en regiones del espectro visible donde la clorofila no es activa. Muy bien, vemos también que los plastidios pueden tener lo que se llama una ontogenia, donde pueden adquirir diferentes tipos de funciones. Cuando esos cloroplastos se senescen o se hacen viejos, se convierten en cromoplastos. La clorofila es pues descompuesta y se vuelven más conspicuos los pigmentos accesorios, como las antocianinas, las xantofilas, entre otros. O bien pueden divergir y almacenar almidón y convertirse en amiloplastos. Esta es la estructura del cloroplasto. Ahorita no vamos a hablar
de qué función realizan los tilacoides y el estroma y dónde están posicionados los fotosistemas, pero esta división en membranas asegura una distribución diferencial de fotosistemas. Son los sitios donde se realiza la fotosíntesis. Aquí lo podemos ver en una fotografía al microscopio electrónico. Los elementos de los vasos y las fibras, bueno, las fibras es esclerénquima, los elementos de los vasos ya es xilema. Estas son células con paredes secundarias muertas a la madurez para ser funcionales, las fibras proveyendo sostén. Los elementos de los vasos transportando agua tienen que estar muertos a la madurez. Aquí tenemos pues otras fotografías donde podemos ver a los cloroplastos, la pared celular, la lámina media. Y un resumen, ¿verdad?, de la forma como las células están organizadas. El protoplasto está formado por el núcleo. El núcleo tiene su membrana nuclear, nucleolo, la cromatina o material genético, nucleoplasma. Y el citoplasma está formado por organelas, ¿verdad?, por la plasmalema, por el citosol, que es el líquido que contiene las organelas, por el sistema de endomembranas y por el citoesqueleto. Entonces, es un diagrama que resume en cierta medida lo que hemos discutido. Y para finalizar, nada más recordarles que hay tres características principales que separan a las células vegetales de las células animales. La pared celular, la vacuola de gran tamaño, las vacuolas también existen en las células animales, pero tienen una función muy particular en las células vegetales, sobre todo en el mantenimiento del equilibrio hídrico. Y luego las células vegetales tienen plastidios. Aquí se me olvidó una S. Plastidios, específicamente los cloroplastos. Con esto vamos a terminar este tópico de la célula vegetal.